Le recibo. Buenas noches, hermanos. Tan enérgicos. Eso está bien. Y con la esperanza, ¿cierto?, de haber cantado que vamos a estar en la gloria. Eso sin duda nos motiva mucho más. Mucho más especial saber que Jesucristo ha comprado para nosotros el estar en la misma presencia de nuestro Creador, de nuestro Salvador. Entonces, bueno, eso nos motiva realmente. Como el hermano decía, es algo serio para los que no conocen al Señor Jesucristo, no han llegado ante Él. Y bueno, es momento de hacerlo. La Biblia dice que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Mañana puede ser tarde, ¿no? Realmente el Señor Jesucristo tiene un día que ni aun los ángeles lo saben. Pero la clave es estar preparados, ¿no? El hermano le tiene confianza a mi voz. Me dejó sin micrófono. Bueno, yo creo que así mejor, ¿no? Lo mismo, ¿no? Bien. Bueno, hermanos, algunos martes he estado enseñándome a mí, primeramente. Obviamente el Señor nos habla primero a nosotros. Cuando estamos aquí frente a ustedes, el Señor ya ha estado tratando con nosotros, ¿no? Y sin duda tenemos mucho para aprender de lo que Dios nos habla. Este libro de Daniel, hermanos, realmente es precioso. Sin duda las enseñanzas para la época son muy claras. Sin duda la parte escatológica, lo que a futuro el Señor quiere mostrar a través de este libro, de pronto no tan claro para nosotros. La parte futura para esa época, lo que vendría para el pueblo, para las naciones de la época. Pero hermanos, no sé ustedes, cada que abro la Biblia, cada que miro la historia pasada, siempre pienso en mí. Y por mucho que trate de evitar poner a la iglesia en el contexto de la enseñanza que se está dando, no puedo dejar de lograrlo, hermanos. Obviamente sabemos que hay contextos diferentes, que hay momentos diferentes, que hay cosas que tal vez directamente no tienen aplicación para nosotros, pero la enseñanza como tal, hermanos, sin duda tenemos que pensar en que cada uno de nosotros ahí sentado en esta silla, en esta noche, y siempre, hermanos, que se abre la palabra de Dios, debemos de pensar, esto es para mí, ¿cierto? ¿Alguna vez alguien se enojó porque pensó que el predicador le había hablado ese mensaje para esa persona? Y pienso, afortunado él o afortunada ella, ¿no? Que el Señor puso un predicador exclusivo para esa persona. Pero realmente la actitud que debemos de tener cuando estamos ahí es: el Señor me va a hablar a mí. No pensemos en el que no vino, hermanos. No pensemos si el mensaje era bueno para otra persona, sino para mí. Y por eso cuando abrimos la Biblia, hermanos, es maravilloso saber que el Señor me habla a mí. Y Daniel, hemos pensado en un resumen corto, aquel jovencito que venía de la tribu de Judá y que, siendo cautivo, Nabucodonosor quiso hacer algo especial con ellos, con él y con otros tantos jóvenes. No tenemos el número exacto, pero sí los 4 que quisieron agradar al Señor. Interesante. Recordemos que
Joacín era hijo de Josías, aquel rey que quiso agradar también a Dios. Josías, ¿no? No tanto Joacín, que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Pero bueno, ya estaban cautivos ahí, estaban en una capacitación de 3 años, como ya lo habíamos visto en otro estudio anterior. Y dice el capítulo 2, versículo 1, que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Ahí vamos a empezar a mirar hoy qué pasó. Recuerden que habían magos, astrólogos, habían hechiceros, habían personas a las que normalmente el rey acudía. Vamos a orar nuevamente. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de abrirla, la libertad, Señor, de poder estar acá congregados, de cada uno de mis hermanos y amigos que nos visitan. Padre, dirige para que tu Santo Espíritu, Señor, tome el control de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y seamos siendo edificados para honra y gloria tuya. Bendice y dirige la exposición de tu palabra. Te lo rogamos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Bueno, sí recuerdan entonces el contexto del que venimos, ¿no? Recuerden que Daniel no quiso contaminarse, prefirió agradar al Señor y aquellos otros jóvenes, como decimos nosotros, le copiaron, ¿cierto? Pudieron entender que realmente era bueno lo que Daniel estaba determinando y que era agradable a los ojos de Dios. Hermanos, cada decisión que tomemos deberíamos de pensar, ¿esto le agrada a Dios? Cuando aceptamos un trabajo, un negocio, una relación, cómo me visto, cómo hablo, mis amistades, dónde vivo. Hermanos, si ellos sabían qué agradaba a Dios y qué desagradaba a Dios. Y decidieron entonces no contaminarse, glorificar a Dios con su actitud. Y no fue fácil, ¿no? 3 años allí, comiendo legumbres, tomando agua, y ahí seguramente podían ver los manjares del rey, ¿no? No es fácil, hermanos. Agradar a Dios tiene un costo. Y decíamos, y quiero volverlo a repetir, ¿qué hay que hacer para ser un creyente mediocre? ¿Qué hay que hacer? Nada. Quiero que nos grabemos eso, hermanos. Nada. El que no hace nada, no llega a nada. Ahí sigue. Pero hermanos, tomar la cruz y seguir a Cristo tiene un costo. Y es lo que Él pide y demanda de nosotros. Bueno, entonces, ese segundo año es interesante porque en el capítulo 1, versículo 5 dice que le señaló una ración, ¿cierto? Pero dice que para que al cabo de cuánto, para que los criase 3 años y presentarlos al rey. Y el versículo 18 anterior dice que pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, bueno, los trajeron delante de Nabucodonosor. Aquí dice que en el segundo año, pero los iban a formar 3 años. Y estaba mirando algunos comentarios. Parece ser que cuando Nabucodonosor sitió a Jerusalén, él todavía no era rey en propiedad, su padre estaba vivo y aunque él actuaba como rey, se sabía que él iba a ser el próximo rey, pues parece ser que todavía no estaba como en su posesión de rey como tal. Aquí han pasado 2 años de su reinado como tal y ya Daniel está trabajando sin duda para este rey. La nueva versión internacional dice que en el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaban dormir. Pensemos en eso. Lo perturbaban y no lo dejaban dormir. El hombre estaba con insomnio. Sí, estaba agitado según la palabra en el original. ¿Qué sería aquello que el hombre exaltado
se sentaba y decía, ¿qué es lo que he soñado? Quiero que nos metamos en esta historia, hermanos, porque es una bonita manera de estudiar la Biblia. Imaginémonos ese cuadro, ese hombre ahí dando vueltas en su cama, seguro se levantaba, caminaba, perturbado, agitado, con insomnio, se le fue el sueño. Bueno, versículo 3, 2 y 3, vamos a leer mucho, hermanos. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. ¿Llamó a quiénes? Magos, astrólogos, encantadores y caldeos. ¿Por qué? Si el capítulo 1 dice que no se hallaron, dice 1:20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mayores. Hermanos, y cuando veo esto, pienso la arrogancia de un rey que no quiere dar el crédito, hermanos, al creador del cielo, ¿no? Y más adelante vamos a ver lo que pasó con la arrogancia de Nabucodonosor. Y no pasa esto, hermanos. Nuestra familia de alguna manera reconoce que somos diferentes a ellos, que nuestros hijos son diferentes a ellos, que hay algo diferente a ellos y conocen a quién hemos sido nosotros. Pero constantemente no nos consultan, no buscan. ¿Qué es lo que ustedes tienen? ¿A quién han acudido? Aunque lo saben. Pero muchas veces buscan la solución por otro lado. Muy interesante. Bueno, el versículo 4 dice, entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Eso ellos le dijeron, listo, nos trajeron para interpretar el sueño, díganos qué soñó, como normal, ¿cierto? Y era difícil interpretar un sueño. Pero mire lo que dice el versículo 5. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Entonces pensemos en esto. El sueño era difícil de interpretar, pero no solamente eso, sino que al rey se le olvidó lo que había soñado. Ya habíamos pasado de algo difícil a algo que imposible realmente. Y los amenaza, ¿no? Es típico de la arrogancia del que está en el poder, que cree que con su poder puede solucionar todo. Y los amenaza. Es que si no lo hacen, lo que les va a pasar, ¿cierto? Versículo 6. También cuando se tiene el poder, cree que con ese poder puede lograrlo todo. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Me vino a la mente Hugo Chávez, ¿no? Cuando estaba enfermo y decía, no había problema. Tengo los médicos cubanos. Tenía dinero, poder. No, no funciona así. Ante las cosas sobrenaturales, ni el poder, ni el dinero, ni la fuerza, ni la juventud, no funciona. Pero el que tiene poder cree que puede lograrlo todo con su poder. No es así. Pero hay una lógica humana, versículo 7. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño y a sus siervos, y le mostraremos la interpretación. Ellos insistían, no, díganos qué soñó
y nosotros le vamos a mostrar la interpretación. Versículo 8 y 9. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa, ¿qué decir delante de mí? Entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. O sea, eso era como, no, díganos qué soñó. No, es que me tienen que decir así, sin decirles que soñé. Yo me imagino ese cuadro. Yo creo que los gestos, la voz del rey, creo que no era algo como muy delicado que digamos. Los nervios de estos hombres ahí al frente, o sea, es una escena como realmente difícil, ¿no? ¿Qué más? Versículo 10 y 11. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, o sea, de alguna manera dijeron una verdad en su ignorancia. ¿Qué dijeron? No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es ¿cómo? Difícil. Y no solamente eso, sino que no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Aquí ponen dioses con D minúscula, en plural, pero algo cierto, la morada no es en la carne. Ellos de alguna manera sentían que había una forma, pero en su ignorancia no, tal vez no sabían declarar lo que se podía hacer. Versículo 12 y 13. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. O sea, todo un paquete completo ahí de personas que iban a pagar por este asunto, incluidos Daniel y los 3 otros jóvenes que quisieron agradar al Señor desde un principio. Entonces, hermanos, veamos el panorama ahí, la cosa difícil. Ellos están sabiendo la noticia, el rey mandó a matar todos los sabios y estaban incluidos ellos. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando hay una situación así de difícil? Yo sé que hay momentos que nos han llegado y estos hombres iban a morir. Ya, el rey, tal vez el hermano Orlando nos está enseñando sobre el sello. Aquí todavía no habla de un sello, el rey todavía tiene esa idea en la cabeza, pero si usted hiciera parte de ese grupo de sabios, ¿usted qué hubiera hecho? ¿Hubiera oído? ¿Qué hubiera hecho? Y ahí encontramos, hermanos, algo interesante que vamos a mirar en el versículo 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc. ¿Quién? ¿Quién tomó la iniciativa en el capítulo 1? Interesante, hermanos. Ahí están los mismos 4 personajes del capítulo 1. Daniel propuso en su corazón, ¿no qué? No contaminarse. Y aquí nuevamente la iniciativa de este varón, que toma la iniciativa, la decisión, que de alguna manera gestiona algo, ¿no? ¿Qué es? Dice que habló sabia y prudentemente. Y eso es bien interesante, hermanos,
porque ahí había una calma, de alguna manera, una tranquilidad para poder ordenar sus ideas, para poder pensar con sabiduría y con prudencia y decir, ¿cómo le voy a hablar a este hombre? Dice que sabia y prudentemente. Hermanos, la sabiduría debería ser típica de los creyentes, de los cristianos. La prudencia también, ¿cierto? Es posible que seamos menos sabios y más imprudentes a veces que los inconversos. Pero aquí había un Daniel que estaba enseñado a tomar la iniciativa. Y dice el versículo, bueno, donde vamos ahí, que habló sabia y prudentemente Arioc, capitán de la guardia del rey, y que había salido para matar a los sabios de Babilonia. O sea, la cosa ya estaba delicada, ¿no? Habló y dijo Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Mire, sabiamente, ¿sabe? ¿Y ustedes por qué? ¿Cuál es la causa? Eso es apresurado. O sea, ustedes no han buscado bien. La solución puede estar. Y podemos mirar la locura y la desesperación de un Nabucodonosor que en su arrogancia, en su poder, no hallaba una solución para el asunto. Pero podemos ver la sencillez y la tranquilidad de un Daniel que dependía del Dios del cielo, hermanos. ¿A qué le estamos apuntando? ¿Al poder, a la fama, al dinero? Mire, estas cosas producen desestabilidad mental incluso. Siempre me he preguntado por qué un famoso se suicida, por qué un millonario se suicida si tiene todo supuestamente controlado. Hermanos, la paz de Dios, sin duda, es algo incomprensible, ¿no? No tiene mucha lógica en la parte humana, pero no hay nada como la paz de Dios. Y Daniel está hablando ahí sabia y prudentemente. ¿Por qué? Esto es apresurado, ¿verdad? Entonces Arió hizo saber a Daniel lo que había. Le dijo, no, sí, el rey mandó y van a hacer eso. Y yo puedo preguntar, ¿el creyente puede abogar por su vida? El hecho de la seguridad de la eternidad con Cristo nos obliga a no querer conservar la vida. Una pregunta. Porque la prudencia y la sabiduría también nos puede llevar a conservar la vida, a poder indagar, a poder diligentemente poder gestionarlo. Por eso acudimos a un médico cuando estamos enfermos, ¿cierto? Cuando hay un problema, si toca conseguir un abogado, pues lo conseguimos. O sea, el Señor tiene personas determinadas que en algún momento nosotros podemos acudir a ellas. Entonces, el versículo 16 fue más osado. ¿Saben qué hizo? Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. El entrar a la presencia del rey podía tener dos consecuencias. Una, que el rey le dijera, pasa. Pero si no, ese día la persona pagaba con su vida. Y Daniel estaba ahí valientemente presentándose ante el rey. Bueno, pienso en el capítulo 1. Primero le dijo, no, hombre, ensaya con nosotros ¿cuánto? 10 días. Y él sabía que el Señor iba a responder.
Pero venían otros 3 años de preparación así y aún el Señor iba a responder mejor. Aquí, él fue a la presencia del rey y pidió un plazo, ¿no? Que le diese tiempo. ¿Para qué? ¿Qué iría a hacer el Daniel en ese tiempo? Se iba a estudiar en los libros de los caldeos, a la universidad donde se había graduado, a meterse a Google para bajar información. Bueno, parece que tuvo éxito en la propuesta que le hizo al rey, porque dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Hermanos, la primera parte es lo de menos, la petición, deme más tiempo, pues eso parece sencillo, pero lo que venía a continuación realmente era lo imposible. Pero quiero pensar, hermanos, aquí aparecen sus compañeros nuevamente, como en el capítulo 1. Y bien interesante, se fue a su casa e hizo saber lo que había a estos compañeros. Versículo 18. Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Hermanos, Daniel era un hombre de oración, ¿no? En el libro vamos a ver que oraba ¿cuántas veces al día? Al menos 3 veces. Recuerden que estaba escrito desde la antigüedad que oraran mirando hacia aquella ciudad, ¿no? Con puertas abiertas. No era que Daniel estaba desafiando a nadie, era que estaba obedeciendo al Señor. Al menos mirando hacia esa ciudad, lo hacía 3 veces al día. Era un hombre de oración. Más adelante vamos a ver que era un tremendo hombre de oración. Hermanos, la oración es algo que nosotros no hemos entendido el significado, ni el alcance, ni el poder que tiene. Somos aún incrédulos nosotros en cuanto al tema de la oración. Pero él no oró solo, hermanos, y aquí veo una idea, una enseñanza de comunión, de unidad. Él también buscó a los que tenía que buscar. Hermanos, qué bueno cuando hay un momento de adversidad, de dificultad, busquemos a hermanos valiosos, aquellos que sabemos que el Señor va a escuchar. Vamos a orar sobre este asunto. Hay una necesidad. Recuerdo cuando Pedro estaba encarcelado y seguramente iba a ser ejecutado. Dice la palabra del Señor que la iglesia hacía sin cesar oración. Iba a morir. Ya habían ejecutado otro santo. Al pueblo le gustó eso. Pero la iglesia estaba ahí reunida. Y cuando el Señor libera a Pedro de la cárcel y llega y toca la puerta, los que estaban pidiendo por la liberación de Pedro decían, no, está loca, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo va a ser Pedro? Hermanos, eso nos habla de que a veces le estamos pidiendo al Señor, lamentablemente, sin creer en que Él pueda responder. Y aquí Daniel llama a los muchachos, les dice, pasa esto, el rey me ha dado un tiempo, y dice que pidieron, para que pidiesen, y ese pidiesen está en plural, misericordias del Dios del cielo, y esa expresión del Dios del cielo habla del lugar de preeminencia, del lugar especial, donde está ese Dios al que nosotros a veces le pedimos sin creerle. El Dios del cielo,
el que está por encima de todo, el creador del universo. Y Daniel les dice, vamos a pedirle al Dios del cielo. Reunámonos, muchachos, vamos a rogarle a nuestro Dios. Juntos, implorar juntos misericordias, piedad, compasión a ese Dios del cielo, al que está por encima, al que tiene la autoridad, sobre un gran misterio, ¿no? Era un misterio, algo muy grande. Según dice la palabra de Dios, un gran misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Inicialmente ellos estaban rogando por ellos. Hermanos, no veo aquí como egoísmo de parte de Daniel y sus compañeros. Pero hermanos, a veces cuando nos reunimos como iglesia, la prioridad siempre van a ser los santos. Por todos los santos. Obviamente también el Señor nos manda a orar por los gobernantes, por nuestra familia. Pero hermanos, la prioridad siempre son los santos. Y ellos estaban pidiendo por ellos mismos. Que también veo una oración específica, un propósito, preservar sus vidas de los cuatro. Preservar sus vidas, una oración específica, un ruego específico. Versículo 19 podemos ver el primer resultado, porque dice entonces, y esa palabra me habla de que es el resultado de algo. Entonces y solo entonces el secreto fue revelado a todos. Bueno, a Daniel. ¿Por qué hago esto, hermanos? La palabra misterio del versículo 18 es la misma palabra en el original del versículo 19, secreto. Se reúnen cuatro y el misterio es declarado ¿a quién? A Daniel. Hermanos, ¿nos agrada cuando el Señor le da a un hermano algo? Yo no veo aquí los tres muchachos, pero ¿cómo así? Si todos le hemos obedecido a Dios, si todos hemos estado orando, ¿y por qué le declara a él? Porque el hermano tiene más dones, porque enseña mejor, ¿por qué en tan poquito tiempo ha crecido tanto? Pues primero hay que evaluarse uno mismo, ¿cierto? A ver por qué pasa eso. Pero sin duda cuando son dones sobrenaturales, el Señor pone como Él quiere, como Él quiso, dice la palabra de Dios. Pero veo la unidad, pidieron juntos y el Señor le reveló a Daniel. ¿Estamos? Por lo cual dice que bendijo Daniel y nuevamente dice al Dios del cielo. Me parece interesante, hermanos, porque cuando estamos en la necesidad, vemos al Señor del cielo. Pero cuando viene la respuesta, a veces nos olvidamos que habíamos ido al Dios del cielo. Y él rogó al Dios del cielo, y cuando vino la respuesta, la adoración, la gratitud, el poderle reconocer a ese Dios del cielo, le bendijo porque el Señor le reveló aquel gran misterio, ¿no? Muy bien. Gratitud, adoración, reconocimiento, ¿no? Versículo 20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son ¿qué? El poder y la sabiduría. Daniel estaba solicitando al que tenía. Hermanos, cuando le pedimos a Dios, debemos de tener la convicción de que Él puede hacer algo por nosotros, por difícil que sea. Suyos son el poder y la sabiduría. Hermanos, un reconocimiento de quién es ese Dios a quien le estamos pidiendo. Versículo 21. Lo he nombrado mucho por días de política, ¿no? Estamos desesperados, asustados en el gremio donde yo trabajo, la gente está así.
que porque se va a subir un fulano que su nombre empieza por la letra más grosera que hay en el abecedario. Y yo les digo, pero ¿qué tiene? Si se sube allá es porque Dios lo puso. No se preocupen por eso. Y si va a ser malo, pues eso es lo que nos merecemos, sin duda. No se preocupen. Yo veo en la Biblia, en la mía, no sé en la de ustedes, hermanos, que Daniel dice, Él muda los tiempos, estábamos hablando de Dios, y las edades, quita reyes y pone reyes, así como cuando los niños están jugando con muñequitos. No, mejor pongamos este aquí y pongamos este aquí. Eso es lo que yo veo ahí. Eso es lo que Dios ha hecho. Con el de Rusia, con el de más allá, con el de acá. Eso es lo que me dice mi Biblia. Hermanos, nosotros no vamos a hacer la diferencia. Orando sí, dando testimonio. Es la manera que el Señor ha mandado. Dice que quita reyes, pone reyes, pero también dice que da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Falta sabiduría, hermanos? ¿Nos falta o no? ¿Y qué dice Dios cuando nos falta sabiduría? ¿Que la pida a quién? ¿A quién? ¿Y él qué va a hacer? ¿Dará o no dará? Poquita, abundantemente y sin reproche. Tenemos que reconocer, hermanos, que somos faltos de sabiduría. Una de mis oraciones constantes al Señor es esa, porque sé que soy falto de sabiduría. Y al Señor le agrada que le pidamos eso, ¿saben? Salomón, ahí jovencito, sin saber qué hacer, y el Señor le dijo, pídame lo que quiera. ¿Qué pidió? Le agradó al Señor tanto eso, que le dijo, te voy a dar sabiduría y te voy a dar lo que no me pediste. Gloria, fama, riquezas, que es lo que normalmente le apuntamos, ¿no? Hermanos, sabiduría. Y Daniel está reconociendo de dónde proviene la sabiduría, hermanos. Ojalá sea esa la búsqueda constante de nuestras vidas. Vamos a seguir avanzando. Entonces, sabiduría, la palabra ciencia habla de inteligencia, ¿sí? ¿Y quién la da? No nos jactemos. A veces nos creemos sabios en nuestra propia opinión, pero el Señor es el que puede revelarlo. Versículo 22 dice, Él, mire, de lo que Daniel está haciendo aquí es una exaltación de Dios. Una exaltación en estos versículos anteriores y Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Hermanos, la omnisciencia de Dios, el que revela, el que puede mostrar lo oculto, lo oscuro, lo profundo. ¿Por qué? Porque en Él mora la luz. Y no solamente en Él mora la luz, sino que Él es la luz. Lo dijo el Señor Jesucristo, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Y sigue, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. ¿Por qué qué? ¿Porque qué dijo? Porque me has dado. ¿A quién? A Daniel. Sabiduría y fuerza. La palabra fuerza es la misma del versículo 20 donde dice poder, es la misma palabra en el original. Me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que ¿qué? Te pedimos. ¿Qué notan ahí en esas dos palabras? Pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Hermanos, una petición, juntos, unidos, comunión, seguridad, hermandad,
y el Señor le reveló a él. Pero ¿quiénes iban a salvar de la muerte? ¿Daniel solo? Hermanos, quiero insistir en esto porque los dones nunca son para uso privado. Hay hermanos que utilizan los dones, pero siempre van a ser para edificación, la necesaria edificación de la iglesia. Los dones nunca van a ser para uso propio, siempre van a ser para ponerlos a servicio de los demás. Aunque esto no es un estudio de dones, obviamente. Pero pienso en cómo el Señor los escucha a los cuatro, le revela a Daniel, Daniel glorifica a Dios por ello, agradece porque le mostró a él lo que te pedimos. Un equipo de oración, hermanos, sin celos, sin envidia, beneficiados todos de la misma respuesta del Señor. ¿Estamos? Muy bien. Interesante. A ti, oh Dios de mis padres. Hermanos, ¿saben lo que significa decir el Dios de mis padres? Siempre que paso por un pasaje como este, pienso en mis hijos. Mi hijo conoce al Dios que yo conozco, teme al Dios al que yo temo, o tal vez ni siquiera ve que yo temo a Dios. Y saben una cosa, hermanos, tanto Israel como Judá estaban siendo cautivados, habían sido llevados como esclavos. ¿Saben por qué? Por la ignorancia, por la desobediencia, por la idolatría, por la corrupción. Muchos de aquellos niños, de aquellos jóvenes no conocían al Dios de sus padres. Pero yo veo un pueblo que fue cautivo y cuando veo un jovencito como Daniel, actuando como actuaba Daniel, yo digo, gloria a Dios, porque siempre hay aquel remanente fiel. Aquellos pocos que pueden decir como Daniel, sí, mis padres me enseñaron a temer a Dios. Sí, nos trajeron cautivos, a todos, todos pagaron de alguna manera las consecuencias. Al Dios de mis padres. Y yo estoy seguro que el papá de Daniel había hecho la labor. Y no se libró de la cautividad de Aguadar, pero el Señor estaba tratando con él, lo estaba cuidando. Lo mismo que a estos otros muchachos. Hermanos, ¿qué le espera a nuestros hijos en un país como el nuestro? Violento, corrupto, difícil. ¿Qué les espera? ¿Qué importa? Enséñale a tu hijo a temer a Dios. Enséñale a tu hijo a glorificar a Dios, a orarle a Dios, a leer la palabra de Dios. Lo que venga no importa, hermanos. Es lo de menos. Pero Daniel llevaba un rato glorificando al Dios de sus padres. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias, te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Muy bien. Versículo 24 al 26, voy a leer rápidamente. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Ahí, como, ¿y este qué? ¿Este? ¿Va a poder este?
Hermanos, es una pregunta que muestra lo complejo del asunto, la complejidad, lo imposible. Versículo 27, Daniel aún estaba de acuerdo con el rey. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Daniel le dijo: estoy de acuerdo con usted, es imposible. Ninguno lo puede hacer. Hermanos, pero gloria a Dios, porque el versículo 28 está ahí. Pero hay un Dios en los cielos. Pero hay un Dios en los cielos, hermanos. Aquello imposible, aquello que bajaste los brazos, que ya has decidido no pedirle más a Dios, es imposible, sigue siendo imposible. Pero hay un Dios, hermanos, en los cielos, el Altísimo, al que Daniel le decía el Dios de los cielos, al que se reunía con estos muchachos para pedirle al Dios de los cielos. Y Daniel decía así: rey, es imposible realmente, no podemos lograr. Pero, y afortunadamente, hay un Dios en los cielos. Y quiero dejarlo hasta ahí, hermanos. Y veo la oportunidad de glorificar a Dios. Cuando nos salen las cosas bien, cuando ganamos el examen, cuando el negocio sale bien, cuando nos dicen tan guapo, tan valiente, tan sabio como lo hizo, ahí es la oportunidad para glorificar a Dios. No para sacar pecho, no para sentirnos importantes, hermanos. Mire que son detalles que parecen insignificantes, pero ahí es la oportunidad que tenemos para decir: no, yo no lo hice. Hay un Dios en los cielos que lo puede lograr. Hermanos, tengo un pasaje en el Nuevo Testamento, si quieren lo puedo compartir, las citas, pensando en este asunto, hermanos. Corté ya.